Oigan, chicas, pues entonces yo creo que casi que sin ninguna dilación debemos empezar, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, empezamos Acuerdo. con Elsa. Sí. Sí. No, ahí la cuestión sería, bueno, que exponga Elsa a lo mejor algunas cosas centrales, como dijo Gerardo, no todo el texto que se supone que lo leímos, pero sí cosas que tú quieras enfatizar o que pienses que vale la pena discutir o donde creas que tendrías mayores comentarios, en fin, ¿no? Una exposición breve y ya después hacemos los comentarios, ¿no? Sí. ¿Me escucho bien? Muy bien. Bueno, buenos días Sí. a todas. Buenos días, Francisco, también, que es el único caballero que nos acompaña, ¿verdad? Buen día a todas. Buen día. Buen día. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias si tuvieron la oportunidad de leer este, este avance de, del trabajo que estoy realizando. Em, A ver, quiero contarles, bueno, me interesa por supuesto mucho escuchar sus comentarios, sus opiniones y quiero contarles las vueltas que le di o lo que estuve pensando acerca de este personaje. Como lo digo aquí en uno de los párrafos del trabajo, de este avance, ay, de repente estoy oyendo algo muy feo, como un zumbido, no sé si nada más yo lo escucho y no sé, Yo también lo escuché. ¿sí? Entonces tal vez debemos cerrar nuestros micrófonos, ¿no? Yo Cerremos cerré mi nuestros micrófono. micrófonos. Sí. Bueno, ok, gracias. Les decía que como asiento aquí en un párrafo de la primera página, digo que ya en otros momentos he trabajado, he investigado a Nemesio García Naranjo, pues en estas tiempo, en estas investigaciones que he dedicado yo más bien a conocer a estos exiliados huertistas concretamente y a estos que se fueron a Cuba y que luego andaban en Estados Unidos. Y digo ahí que a Nemesio lo he conocido y lo he explorado así en esa etapa de su vida como exiliado y como fundador de la revista mexicana y como cohesionador de todos estos o de muchos de estos que andaban en el exilio, que ahí era donde plasmaban sus ideas, donde se comunicaban, servía esto como, pues como un medio de difusión de los exiliados y que eran opositores al carrancismo. Entonces, eso era lo que había hecho. Ahora yo pensaba, ¿qué hago? Porque debo confesarles que, pues luego de conocer, de escuchar los trabajos de la sesión anterior, yo decía, es que son unos personajazos los que están presentando aquí, Olegario Molina, Enrique Krill, Laura, José Ixlimantur, ¿verdad? Sí, entonces, pues como unos señores que ya tenían, pues empresarios, una gran carrera política, ya muy consolidados, y yo decía, y este señor joven para este momento, pues es un muchacho, un hombre joven que está estudiando y que está saliendo de la Nacional de Jurisprudencia, de tal manera que yo no lo veía como un emprendedor todavía, ¿verdad? O como, o no lo comparaba, no encontraba punto de vinculación con estos otros que ya son pues empresarios consolidados, como le acabo de decir, que ya tienen una carrera en la política. Así que decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con él? Yo bueno, en el coloquio del año pasado, yo dije que me interesaba saber cuál era su desempeño en, concretamente su trabajo ahí en el Museo Nacional con don Genaro García, pero luego ya para trabajar este texto, pues sí, estuve ahí pensándolo mucho. Gracias a una plática con Claudia, que le agradezco aquí públicamente, pues ella me dijo, bueno, ¿y por qué no vas viendo esto de las redes, sociales y del medio en el que él se desempeña? Y bueno, pues esa me pareció una gran idea para poder trabajarlo en esta etapa.
porque, pues como digo ahí, que les hablo un poco de su origen, de su formación, de la familia, de cuál era la posición de la familia, pues que eran antirreyistas y cómo eso hace que tenga que salir al exilio, así que desde muy pequeño vive también esta experiencia del exilio, ¿no? Pero entonces lo que más me interesa es esto, conocer para llegar a este trabajo que desarrolló acá en el Museo Nacional con Genaro García, pero también ir viendo cómo se vincula y cómo se relaciona con este ámbito cultural y artístico que él encuentra y que le sorprende y que le toma por asalto como una gran bienvenida a la Ciudad de México. Y como les voy narrando ahí en estas páginas, cómo poco a poco, pero también de forma casi estrepitosa, al llegar a la ciudad va conociendo a todo mundo, a medio mundo, ¿no? Y que si artistas, que poetas, que músicos, que escultores, que cantantes, y luego, por supuesto, también, bueno, pues ya cuando tiene necesidad de buscar apoyo, de buscar una beca, de conseguir un trabajo, pues cómo se acerca también al ámbito político, ¿no? Y digo yo, este, bueno, les digo ahí, tiene estas cartas de recomendación de parte de su tío abuelo, el general Francisco Naranjo, que según él las cartas no servían de mucho. También Fernando Curiel, en un libro que tiene sobre Nemesio García Naranjo, dice, pues al parecer las cartas, como que ya la fama, sí, la fama del general Naranjo tal vez ya no tenía tal impacto, pero pues el apellido de todas formas le seguía sirviendo y le abría muchas puertas y le ayudaba a, pues a irse colocando poco a poco, ¿no? Entonces, pues esto es lo que me interesa a mí. Les digo que me interesa mucho conocer sus comentarios, sus opiniones, porque sí me sentí como por dónde me lo llevo, ¿no? ¿Qué es lo que resultará importante en esta etapa? Porque pues muy pronto se irá al exilio, se va al exilio en 1914 y de ahí no vuelve sino hasta 9 años después. Está acá un tiempo de regreso y luego vuelve a salir exiliado durante el callismo. Así que, ¿cómo cómo ubicarlo, cómo insertarlo en este proceso que queremos estudiar de los porfiristas emprendedores. Y bueno, el trabajo en el museo al lado de Genaro García, pues fueron 3 años los que estuvo ahí y de ahí desempeñó una serie de actividades que, como las describí ahí en el texto, bueno, pues primero tuvo una beca para estudiar historia ahí con Genaro García, luego estuvo a cargo de la biblioteca, después se terminó la beca pero de todas formas, pero le dieron un contrato para seguir ahí como bibliotecario y eso fue lo que le permitió pues sumergirse en todo este material, en todo este acervo que se conservaba en el museo y también, bueno, pues generar un vínculo muy estrecho con Genaro García para trabajar en esos planes que él tenía de transformar, de ir modificando poco a poco a pesar de los pocos recursos que tenía, de ir dándole pues un cambio al museo con la intención de atraer a más gente, de que fuera de verdad un referente para los estudios, bueno, que la gente aprendiera, que conociera la historia, que conociera la arqueología. Por ahí también mencioné en alguna de las páginas que ahora tengo perdida, como cuando él dijo, sí, cuando visita a Justo Sierra, y para cuando le van a otorgar la beca y dice, ¿y qué quiere estudiar usted? Pues quiero estudiar historia, pero ¿por qué todos quieren estudiar historia? Cuenta que le dice Justo Sierra, porque lo que urge aquí son arqueólogos. Lo que este país necesita urgentemente son arqueólogos y son etnólogos que expliquen a la gente la historia de sus antepasados, que puedan explicarles estos códices, que interpreten esto, ¿por qué? ¿Por qué todos quieren historia? No, pues usted dirá lo que quiera, don Justo, pero yo quiero estudiar historia. Y bueno, pues con todo y el enfado de Justo Sierra, pues tomó esta beca para estudiar historia con Genaro García. Entonces, bueno,
este, el vínculo que genera también con los ateneístas, bueno, forma parte de los ateneístas, ya que como lo menciono también, pues desde que llegó a estudiar ahí en el salón de clases, compartía espacio con algunos de estos que luego serán los más renombrados ateneístas, como Vasconcelos, por mencionar solamente alguno. Así que también lo encontramos ahí en este otro experimento en un primer momento y luego en esto que se consolida como el Ateneo de la Juventud. Así que yo lo encuentro desde el primer momento y también allá, no solamente en la Ciudad de México, también en Monterrey. Comienza, aunque es muy joven todavía, pues a desenvolverse como editorialista, como reportero, no como reportero, como editorialista. Lo invitan a escribir en un periódico allá en Monterrey, pero bueno, es muy poco el tiempo que participa en esa publicación porque pronto se viene a estudiar y acá es en realidad donde se desenvuelve, donde conoce a toda esta gente y donde poco a poco va formando parte de ellos, ¿no? De este ambiente cultural, de este ambiente artístico que, bueno, pues está eh, muy, eh, eh, muy movido, que hay mucha actividad, que lo encuentra fascinante y, bueno, pues ahí tenemos a este personaje. Entonces, no sé si con eso será suficiente, si pudieron leerlo y bueno, pues me encantará escuchar sus comentarios y sugerencias y críticas y todo lo que ustedes tengan. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Elcita. Entonces, pues demos paso a los comentarios. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó ya la mano? Para que haya sugerencias. A ver, Marisa. Luego Moni. Ujú. Oye, bueno, No primero que podemos. nada, ¿me escuchan? Sí, ya. Entiendo esta, no sé si llamarle incertidumbre de por dónde jalarle al hilo, ¿verdad? Porque yo me vi en la misma situación, porque son personajes que pues hemos trabajado y que a veces nada más pensamos que estamos ahí repitiendo la información, pero creo que también han sido trabajados por otros investigadores y encontrar un hilito de dónde tirar, que no sea lo mismo que se ha dicho de ellos toda la vida, pero en ese punto creo que es un acierto que tomes esta fase del personaje, porque todos ellos tienen, bueno, en cada uno de los que comentamos la semana pasada, pues también tenían muchas facetas y todo el mundo, y ponle, y yo decía, bueno, pues si quieren algo, si me dan 50 cuartillas, pues le pongo de todo, ¿no? Entonces, y se trata yo creo que de tomar una faceta o una de las líneas que el personaje tiene. Personalmente me gusta que tomes esto porque, bueno, yo conozco muy bien tu trabajo y hemos compartido mesas sobre el tema del exilio y eso ya lo hemos hasta publicado, ¿no? Entonces, en ese punto me parece un súper acierto y otro comentario de carácter general cuando dices tú, pues es que de los que hablamos la semana pasada, pues son como las vacas sagradas, ¿verdad? Son así como los referentes, ¿no? Limantur, Molina, Krill, son como estos peces gordos del porfiriato que son como referente a todo aquel que estudia el porfiriato. Y además, pero pues eso no quiere decir, o sea, no se trata de competir si el tuyo es más chévere que el mío, ¿no? O tuvo más puestos que el tuyo. Yo creo que es un hombre que me parece que es súper interesante y además se trata de generaciones totalmente diferentes. A los que tratamos la semana pasada son más o menos todos, más o menos contemporáneos, inclusive con el propio Porfirio Díaz. Entonces, claro, su perfil es totalmente diferente. Es un perfil que nacen en un periodo donde todavía pues México está muy convulso y tienen otra formación, ¿no? Tienen otros intereses y creo que ahí habría que apuntar el tema generacional.
porque García Naranjo nace en el 83, ya nace en, pues, digamos, en ese arranque del porfiriato, ¿no? Y creo que ya, pues, sí habría que hacer esta valoración generacional. Es un hombre de un país que ya está pacificado, entre comillas, ¿no? Que ya empieza a arrancar un proyecto que pues no sabían en ese momento que iba a durar tanto tiempo, pero sí es otro México. Entonces yo sí creo que son estos matices que para hablar del personaje es un hombre que no corresponde a los de la sesión anterior, ¿no? Y luego diría yo también algo que creo que valdría la pena retomar, porque tú en efecto hablas y en eso vas a centrar tu trabajo cuando él llega a esa Ciudad de México y que se queda, bueno, impresionado, ¿no? Las calles y la catedral y no sé qué, y el teatro y todo este ambiente de mucha gente que viene de provincia como él y que son intelectuales, que son gente que viene a estudiar y que apuestan por eso. Sin embargo, yo sí retomaría por lo menos decir que su formación tiene 3 etapas. Finalmente estudia 10 años en Texas. Y los 10 primeros años de la vida de cualquiera, por lo menos así lo pienso yo, te marcan para toda la vida y además está en un lugar que es frontera en donde digamos, un poco me quedé con la duda porque dices, bueno, ahí fue y estudió 10 años y regresó a Monterrey, ¿no? Entonces, pero una primera fase que a lo mejor valdría la pena como decir, y esos primeros 10 años de vida, de formación, que tenía una mentalidad totalmente diferente a una gente que a lo mejor nació en el puerto de Veracruz y se crió ahí, o en Yucatán, o en Puebla, porque pues ahí, entonces creo que eso valdría la pena. Su segunda etapa, aunque breve, es realmente en Nuevo León, este, y la tercera sería ya en la Ciudad de México. Yo lo dividiría como en estas 3 etapas. Y son pues sugerencias que tomarás o no en este asunto. Y y luego, bueno, y yo creo que lo desarrollarás porque luego dices, y estudió aquí, pero como que no acabas de decir la influencia, por ejemplo, cuando regresa a Nuevo León, pues, ¿qué leyó? ¿Quiénes fueron sus maestros? Algunas semillas sembraron en él para que esas inquietudes se pudieran ir como desarrollando y ya luego en la Ciudad de México, o sea, como que no fue de la noche a la mañana todos estos intereses. Entonces, como que nada más lo dices de pasadita, pero creo que valdría la pena porque creo que eso va a explicar mucho de lo que sucederá después en la Ciudad de México. Luego otro comentario, bueno, llega a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1903, que creo que es un año que ahí yo no perdería de vista un poco este contexto político, la coyuntura del país. Ya estamos hablando que además, bueno, están como estas dos grandes propuestas del reyismo y del limanturismo, y él pues tiene su propia historia con el reyismo, viene de Nuevo León, entonces sin ahondar, porque no se trata de... Pero creo que esa coyuntura no hay que perderla de vista, porque además en el 3 bueno, es el año previo a la reelección de 1904 de Díaz y esa coyuntura política es importante, donde además se crea la vicepresidencia, se amplía el periodo presidencial a 6 años. Entonces, creo que son algunos elementos porque la gente de la que se rodea está imbuida en eso también, ¿no? Y él, pues, en su propia procedencia de Nuevo León, pues, creo que pues es antirreyista y es una de las líneas políticas que está en disputa ante la eventual sucesión de Díaz, que luego dijo, fíjense que no, chatos, yo me quedo, ¿verdad? Hasta que me saquen. Pero creo que probablemente valdría la pena por lo menos hacer alguna mención.
Y creo que valdría la pena abonar también la relación que tiene con sus profesores y compañeros en la Ciudad de México, que también lo dices de una manera rápida, sé que es un avance, pero creo que valdría la pena. Y también creo que valdría la pena abonar un poquito más de cómo era esa vida intelectual de la Ciudad de México en donde él se va a insertar, ¿no? Porque dice, está fulanito, está perenganito, y que van al teatro, y nada es casual, ¿no? Cuando dice, si ahí llegó y que lo invitaron a desayunar, no, 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 casualmente no. Lo invitaron pues porque en efecto, y lo dices muy bien, pues su apellido materno tiene un peso y no invitan a Juan de las Pitas porque pues hay qué casualidad nos encontramos. No lo invitaron porque había toda esta relación de lazos previos del general Naranjo en el norte, ¿no? También sugeriría ampliar un poquito más, que lo dices de pasadita, su relación con Rosendo Pineda, porque tú pasas la nota de que era un animal político, pero Rosendo Pineda era el chucho cuerero de todos estos. Y creo que el artículo que les comenté la semana, no la sesión anterior, el que hizo Alicia Salmerón sobre Pineda, me parece maravilloso. Creo que da muchas luces de un personaje que ha sido poco trabajado y creo que esa relación con Pineda es totalmente clave. Es totalmente clave y yo creo que si le buscas un poco por ahí, te va a dar también otro escenario de estos vínculos que posteriormente tendrá, a ver, Justo Sierra, ahí le dice, oiga, usted no estudia historia, a ver, pues no cualquiera iba a hablar con Justo Sierra, ¿no? Entonces, yo sí creo que la clave podría estar en el propio Rosendo Pineda, que lo va engarzando con otros personajes de primerísimo orden, como es Sierra. Y creo que a partir del papel y la relación que tiene con Sierra, si ojalá encontraras el material, te va a llevar de la mano a Genaro García, porque alguien lo tuvo que haber recomendado. Entonces, habría que ver si ojalá que hubiera algún tipo de correspondencia, una carta que dijera, pues ahí te mando aquí este joven, ¿verdad? Por favor, échale una mano, ¿no? Pero de que estaba recomendadísimo. Y luego, ya terminó, que luego dice, si regresa de Europa, ¿cuándo se fue a Europa? ¿Por qué se fue a Europa? ¿Le dieron una beca? Seguro, yo supongo que debe haber sido con recursos del Estado, si es que fue, o si fue una beca como tal, pero nada más dice, y de repente regresó. ¿Y cuándo se fue, verdad? ¿Mm? ¿Y qué se fue a hacer? Entonces, creo que hay algunos hoyitos, pero, Apague la cámara. perdón, perdón. Perdón, no, no, yo abrí el micrófono cuando no debía, perdón. No, no, no te preocupes. No, ya terminó. La verdad me encanta que lo lleves por esto, como dices, esto es su introducción al entramado, ¿no? Un poco yo hasta el título sería, se me ocurre casi algo que dices al final, ¿no? García Naranjo y su introducción al entramado cultural de la Ciudad de México en la primera década del siglo XX. Yo hasta así le pondría como sugerencia de título, porque tú lo dejas muy acotado y que no te anden preguntando qué hizo después en la vida. O sea, tú decir, este personaje tiene muchas facetas y se puede tirar de varios hilos, pero yo voy a ver exclusivamente esta. Entonces, creo que si en el título del trabajo lo acotas, ya nadie te va a pedir que pongas otra cosa, porque tú ya dijiste que vas a verlo desde esa perspectiva. Y tengo 80 cosas, porque bueno, el cita me conoce, porque luego nos vamos horas, pero creo que esos serían mis comentarios fundamentales. Gracias, No, muy Marisa. bien, y creo que de eso es de lo que se trata, de que podamos conversar y que cada quien saque lo que le venga mejor a su trabajo. Mil gracias, Marisa. Entonces, Moni. Hola. Bueno, yo quisiera hacer dos o tres anotaciones breves. La primera es que eh, coincido en que me parece interesante, pues que no todo el mundo es Limantur o no todo el mundo es Mariscal. O sea, me parece interesante, pues,
que en este seminario y en esta publicación pues haya distintos personajes y que sí tienen una relevancia importante, aunque no sean los más taquilleros de siempre, ¿no? Entonces, creo que es bien importante Nemesio García Naranjo. Me gusta también esta idea de ver cuáles son estas redes que tiene García Naranjo y cómo eso le va permitiendo todo un desenvolvimiento en la sociedad. Respecto al avance, creo que, bueno, que como avance está muy bien, está muy claro, introduces perfecto al personaje. Creo que lo que sí falta es algo que ya en algunos puntos mencionaba Marisa, o por lo menos a mí me hizo falta, es saltar de la figura, que es lo que nos estás hablando aquí. O sea, en este avance nos dices, aquí fue esto, hizo esto, no, esto tal, incluso todavía está, digamos, un poco descriptivo, porque así tiene que ser, pues si nos estás contando quién es el personaje, pero creo que hay que dar el salto precisamente a ciertas cosas de contexto, ¿sí? Que tienen relevancia en función del personaje. No vas a hacer toda una historia de esa década, pero sí ciertos momentos que le van a catalizar esa importancia del personaje, ciertas menciones también más precisas, más abundantes a otros personajes para entender por qué es relevante que García Naranjo se vincule con tal o cual personaje y de alguna manera sí dar como este salto al... Creo que tú misma te autolimitaste en decir, no, pues no es tan importante y no, o sea, como que tratar de decir, es que sí es relevante por todo esto, o sea, una explicación que vaya más allá de la historia del personaje y decir por qué este personaje tiene esta relevancia, por qué nos importa, por qué tuvo esa relevancia en ese momento, quiénes eran los que estaban haciendo estas redes de influencias, de favores, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí te falta dar como ese paso al contexto y a no amilanarte por decir, no, pues este no es tan importante como otros. No, sí es igual de importante en otros sentidos, ¿no? Y eso es lo que hay que rascarle más al personaje. Para mí me parece buenísimo que te metas con este personaje y con esa línea. Nada más. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? A ver, Donají. ¿Ya me escucho? ¿Sí? Sí, ahora Ok. sí. Bueno, yo coincido con lo anterior, en algunas cosas. También me parece con Mónica, o sea, mostrar este escenario mucho más amplio de dónde está situado el personaje, tanto en Ciudad de México como en Nuevo León. Lo de Nuevo León me parece así, o sea, súper interesante, sobre todo porque hace poco me enteré que Zaragoza se había casado ahí en la Catedral de Nuevo León. Es un poco como ir hacia a estos centros, ¿no? Que puede ser la ciudad de, bueno, el estado de Nuevo León. Me parece guapísimo Nemesio García Naranjo, guapísimo, guapísimo realmente, Elsa. Y te quería preguntar en ese sentido, o sea, ¿qué imágenes tienes sobre él, no? O sea, ¿cómo se pueden trabajar las imágenes? O sea, sé que no es un trabajo o sea, ni el discurso de la imagen, ni de la fotografía, ni mucho menos, pero creo que es importante porque de verdad es un bombón, ¿no? Él, y me recordó un poco, Elsa, este título que me gusta muchísimo de un libro de Laura Suárez de la Torre, no sé si es en coautoría o así, pero es el de Tras las huellas de Eugenio Sue, ¿no? Entonces es como ir tras las huellas de este personaje que, o sea, a mí como dice Mónica, claro que es importante, es un personaje que, o sea, que a lo mejor, o sea, él explica también, ¿no? Este periodo largo, porque como tú misma dices, muere, ¿no? Hasta el siglo XX, eso es muy interesante, pero de pronto sí creo que él, o sea, se vincula, pero no, termina siendo para mí, o sea, o lo entendí yo así, como un outsider, o sea, creo que él se queda un poco en la periferia, como que hace muchísimas cosas. Al final, bueno, pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua, a la Academia Mexicana de la Historia, pero le decían, tú no estudies historia, etcétera. Lo que dice la doctora Marisa, ¿no? O sea, él se va a Madrid, como todo esto, o sea, tratar de reconstruir como este personaje, o sea, como que lo siento muy libre,
a pesar de que el título lo que nos dice es, o sea, como ligarlo, ¿no? ¿Cómo dices? Culturales, a estas, ajá, Redes. exacto, ¿no? ¿Redes Entonces, culturales? ajá, entonces yo creo que él es como, o por lo menos lo veo así, y sobre todo por esta imagen que lo veo, o sea, sentado como con mucha libertad de alguna manera y por todos sus intereses, un poco esto, ¿no? Es así decir, ¿por qué se vincula, ¿no? ¿Cómo se vincula con estas personas? O sea, o por qué quiere vincularse, ¿no? De esta manera, pero creo que él sí, o sea, está como siendo esto como un outsider un poco, o lo entendí yo así, no lo sé, el cita, ¿no? O sea, eso sería, pues en realidad una lectura, ¿no? Donde sí, o sea, podemos hablar de porfiristas notables, etcétera, pero él, o sea, creo que emerge de esta manera, con mucha más libertad, más que yendo hacia donde todos se encarrilan. No sé, no, lo veo un poco así, ¿eh? No lo sé. Gracias, Muy gracias, bien, Ana María. Ahora gracias. sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Si quieren yo. A ver, Rosario, sí, por favor. Bueno, yo coincido con todos los comentarios que se han realizado. Creo que el trabajo de Elsa tiene mucho potencial y creo que don Nemesio García Naranjo, pues es un personajazo. Es un personajazo en el ámbito cultural. Él encabezó proyectos culturales de larga duración y como comentaba Marisa, en sus etapas de formación académica profesional, yo creo que un punto nodal que pudiera Elsa quizá profundizar un poco más es en el periodo de cuando él obtiene su grado, su grado de abogado y cómo coincide con su integración o fundación en el Ateneo de la Juventud. Creo que esa parte sería como muy rica del trabajo que pudiera desarrollar Elsa. A mí me quedó una duda porque ella pues lo califica o trata de definir a don Nemesio como un liberal conservador. También si nos pudiera platicar o desarrollar un poco en el texto, un poco más acerca de ello. A mí me parece que don Nemesio García, aparte de ser pues un intelectual y y que incide y que representa una etapa del modernismo en México, también es un político, es un agente político activo. Y ahí es donde se juntan las redes culturales y políticas y en ese sentido me parece también que el personaje logra trascender no solamente de lo cultural o educativo al ser funcionario de instrucción pública, sino también fue diputado. Entonces, me parece que está muy rica la aportación, la posible aportación de Elsa y la elección de este personaje de un periodo pues ya muy tardío del porfiriato, en donde pues la crisis de las instituciones y las coyunturas políticas que se están viviendo son realmente muy delicadas. Eso sería todo. Gracias. Ok, gracias.